Amor. Fe. Esperanza. Orden. Perseverancia. Dios de milagros, amor, sanidad, salvación incomparable. Eres tú. Y digámosle: Señor, ayúdanos. Señor, dirígenos. Amén. Señor, que tu palabra se incruste en nuestros corazones. Amén. Padre, vivifícanos. Amén. Padre, tu palabra tiene el poder de enseñar, Sí. de corregir, Sí. de consolar, Oh, sí, amén. de vivificar, bendito Padre de la gloria. Y hoy pedimos que hagas todas esas cosas a través de una misma palabra, Señor. Aquí hay diversos corazones, aquí hay diversas personas, en diversas circunstancias, en diversas situaciones, pero tú eres poderoso para hacer todas las cosas, mucho más rica y abundantemente de lo que podemos pedir o entender. Y creemos, Señor, que tú en esta mañana nos hablas y nos enseñas, nos apasionas más acerca de ti, Dios, y te damos gracias por tu infinita palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero iniciar a manera de introducción preguntándole algo. ¿Cuánto les gustaría que hoy Dios ministrara su corazón? Amén. ¿Cuánto les gustaría? Ok. Bueno, ahora, ¿por qué le hago esta pregunta? Porque nos gusta mucho que Dios nos ministre. Amén. Y eso está bien. Y Dios no solamente puede, sino que quiere hacerlo. Y Él lo va a hacer también. Pero hoy también, así como a usted le agrada que Dios ministre su corazón, hoy yo quiero animarlo también para que usted piense cómo ministrar el corazón del Padre. Cómo ministrar el corazón del Padre. Y cuando hablamos de ministrar, hablamos no solamente de servir, sino también, bueno, ¿qué entiende usted cuando yo le pregunté cómo le gustaría o cuánto le gustaría que Dios le ministrara su corazón? ¿Qué entiende por ministrar, que Dios le ministre su corazón? ¿Qué? Que le hable, bueno, muy bien, ¿qué más? Que lo guíe, ¿qué más? Obre como dueño y Señor. Muy bien, que obre como dueño y Señor. ¿Qué más? Que lo consuele, muy bien. Que le traiga gozo también. Amén. ¿Cierto? Que sane su corazón herido. ¿Aló? Pero todo ese tipo de cosas se nos refiere. Pero entonces, volteemos la torta y preguntémonos, ¿cómo podemos ministrar el corazón del Padre? ¿Cómo podemos alegrar el corazón de nuestro Padre? ¿Aló? Bueno, hoy vamos a aprender cada una de esas cosas. Ahora, hay muchas maneras de ministrar el corazón de Dios. ¿A cuánto les gusta ministrar el corazón de Dios? Que Él, cuando nos mire, se dibuje una sonrisa en su rostro porque le agrada lo que ve. ¿No le gustaría? Amén. Ahora, vamos a estudiar esto a través de un personaje bíblico que usted y yo lo conocemos muy bien. Se llama David. David ministraba el corazón del Padre. David ministraba el corazón de Dios. Y vamos a aprender solamente hoy tres cosas de la manera en que él ministraba el corazón de Dios, y a partir de ahí que nosotros podamos empezar a hacerlo. Amén. ¿Por qué quiero en este último año hablar de eso? ¿Por qué pienso yo? No me expresé mal. No es que yo quiera. Es que pienso que Dios quiere que nosotros entendamos esto para entrar en un nuevo año. Porque aquí hay una cajita que se llama peticiones. Ahora, ¿qué entiende usted por peticiones? Algo que vamos a pedirle a Dios, ¿cierto? Pero la gran mayoría de peticiones son: pedimos para nuestro beneficio, ¿cierto? Ahora, más que pedir para nuestro beneficio, lo que yo quiero que usted entienda hoy es que debemos pedir sabiduría para beneficiar el corazón de Dios, para alegrar el corazón de Dios, para que nosotros nos entreguemos a Él. Amén. Amén. Entonces, vamos a estudiar esto a través de la vida de David. Y David era un hombre que ministraba el corazón del Padre. ¿Aló? Amén. Y la primera manera en que yo veo que él ministraba el corazón de Dios era a través de
algo que es fundamental en la vida de toda persona, y es sumisión y obediencia. Sumisión y obediencia. Miren, esto no puede ir desligado. La sumisión y la obediencia no pueden ir desligadas, tienen que ir juntas. Porque usted ya me ha escuchado muchas veces explicarle que muchas personas son sumisas pero no son obedientes, y otras son obedientes pero no son sumisas. Y lo que alegra realmente el corazón de Dios es sumisión y obediencia. Y cuando hablamos de sumisión, hablamos de una actitud. Hablamos de una actitud. Y a veces somos obedientes, pero con una mala actitud. Y cuando hablamos de obediencia, hablamos de acción. Y a veces tenemos una buena actitud, pero nunca accionamos. Nunca hacemos nada. Nunca respondemos de una manera correcta a desarrollar lo que se nos ha dicho. Y yo quiero aclarar esto, ¿por qué? Porque muchas personas dicen, no, es que lo importante es el corazón, ¿cierto? ¿Cuántas veces usted ha escuchado decirle, no, pues yo adoro a Dios así, pero usted sabe que Dios sabe que yo lo quiero y que yo lo amo, Él sabe que todo mi corazón está para Él? Pues déjame decirte que eso no es una verdad. Dios sí mira el corazón, pero es que nosotros lo hemos enfocado o lo hemos mirado desde una perspectiva equivocada. Hemos mirado el corazón a partir de la intención. Pero cuando se habla de que de Dios mira el corazón, no se está hablando de intención, se está hablando de obediencia. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Entonces, interróguese usted mismo, ¿yo soy sumiso y obediente a Dios? Eso es lo que necesitamos hoy preguntarnos. ¿Yo soy sumiso y obediente a su palabra? ¿Yo lo alabo como Él quiere que yo lo alabe? ¿Yo me relaciono con Dios de la manera en que Él dice que yo me debo relacionar con Él? ¿O yo estoy trazando o creando mi propia manera para relacionarme con Dios? Esas son cosas importantes que nos debemos preguntar. Amén. Ahora, miremos y expliquemos un poquito a través de la palabra esto que yo acabo de mencionar. Y hoy vamos a pasar mucho tiempo en el Antiguo Pacto, así que vaya conmigo al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, porque pues obviamente si vamos a hablar acerca de David y de cómo él ministró el corazón del Padre, pues tenemos que buscarlo donde él estuvo. Y en primer libro de Samuel, en el capítulo 13, primer libro de Samuel, capítulo 13. Capítulo 13, sí. 13, 1-3. 13. Y vamos a leer a partir del verso, leamos el verso 13. Quiero explicarle el contexto. ¿Recuerdan ustedes a Saúl? ¿Sí? ¿Quién era Saúl? ¿Quién era Saúl? Era el primer rey de Israel, ¿verdad? Pero Saúl tenía una característica, y es que era desobediente. Él era desobediente. Entonces a Saúl le dieron unas instrucciones, pero él no las obedeció. Entonces miremos lo que dice el verso 13. 13. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has actuado. Si hubieras guardado el mandamiento de Jehová, tu Dios, que Jehová tu Dios te había ordenado, Jehová habría confirmado tu reino sobre Israel, ¿hasta dónde? Siempre. Para siempre. Pero ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un hombre conforme a su corazón, el cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto tú no has ¿qué? Guardado lo que Jehová te ha mandado. Ahora, note que en el verso 13 y al final de lo que estamos leyendo, dice, habla de que Saúl no guardó, ¿cierto? En otras palabras, Saúl no obedeció. Pero miremos qué fue lo que pasó, porque le decía yo ahora que Dios no mira las intenciones, sino que Dios, cuando habla de que Dios mira el corazón, no está hablando de la intención, sino de la obediencia. Miremos qué fue lo que hizo Saúl tan grave.
Note lo que dice más atrás, en el verso, leamos desde el verso 10, dice, leamos desde el verso 7, dice, algunos de los hebreos pasaron el Jordán hacia la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún, ¿dónde? En Gilgal. Y todo el pueblo iba tras él temblando. Esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había fijado, pero Samuel no llegaba a Gilgal. ¿Y el pueblo qué? Se desbandaba. O sea, todo el ejército se le estaba desertando. El hombre se estaba quedando solo. Tremendo, ¿verdad? Una situación bien difícil. ¿Ok? Verso 9. Entonces dijo Saúl, traedme el holocausto y las ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Cuando él acababa de ofrecer el holocausto, vio a Samuel que venía, y Saúl salió a su encuentro para saludarlo. Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se desbandaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, mientras los filisteos estaban ya concentrados en Migmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Así que me vi forzado al ofrecer el holocausto. ¿Eso no es una buena intención? Es una muy buena intención, pero a Dios le desagradó. ¿Por qué? Porque no fue obediente al mandato. El mandato es, espere a Samuel. Y Samuel es el que va a ofrecer. Y luego de que ofrezca, entonces si sales a la guerra. Pero él tuvo una buena intención y dijo, no, pero Samuel no llegó, me quedó mal, llegó tarde, toda esta gente se me está desbandando, voy a quedarme solo. Una buena intención, voy a entrar a batalla y todavía no he implorado el favor de Dios. Eso no es una buena intención. Muy buena intención. Pero luego dice el Señor que a él le desagradó eso, por cuanto fue desobediente. Y que él se iba a buscar uno conforme a su corazón. Así que un hombre conforme al corazón de Dios es aquel que es obediente a su palabra. Ese es el hombre que es conforme al corazón de Dios. Y sabe que cuando tú eres obediente al mandamiento de Dios, a la manera que Dios ha establecido, Dios se agrada y se deleita de ti. Amén. ¿Aló? Así que cuando obedecemos, estamos realmente ministrando el corazón de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Amén. Cuando tú obedeces, estás ministrando el corazón del Padre. Ahora, vaya al capítulo 16, ahí de Samuel, y miremos cuando Dios ungió a través de Samuel a David como rey. Ustedes recuerdan también el contexto, ¿cierto? Isaí tenía varios hijos. Isaí es el papá de David. Él tenía varios hijos. Y el hijo mayor era Eliasab. Y este hombre era alto, portentoso, bien parecido. De hecho, Saúl también era un hombre bien parecido. Dice la palabra que de hombros para arriba a Saúl nadie lo sobrepasaba en Israel. O sea que el hombre era pinta. El hombre era bien parecido. Pero ahora dentro de los hijos de Isaí está también uno que se llama Eliab. Y también es bien parecido. Así que Samuel fue a la casa de Isaí y empezó a hacer pasar a cada uno de los hijos. Samuel no conocía quién era, a quién iba a ungir. Así que miremos lo que dice allí la palabra en Primera de Samuel, capítulo 6, primer libro de Samuel, capítulo 16, versos 6 y 7. ¿Estamos allí? Amén. Dice, aconteció que cuando ellos vinieron, ¿vio a quién? A Eliab. Eliab era el hermano mayor de David. Y entonces Samuel se dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Pero Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer, ni lo grande de su estatura. O sea que el hombre era alto. Porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Saben que hay muchas personas con muchas cualidades, con muchos dones, con muchos talentos, pero sin lo principal,
sin un corazón obediente. Sin un corazón obediente. Y el hecho de que tú seas desobediente, tú te descalificas. ¿Me estoy haciendo entender? No es que Dios te descalifique, sino que tú mismo te descalificas por ser desobediente. Amén. ¿Aló? Ahora, nosotros queremos hacer nuestras cosas a nuestra manera. Y sabe que a veces porque como le dije al inicio, no, yo lo hago a mi manera, Dios sabe que yo lo hago de todo corazón. ¿Sabe que cuando usted hace a veces las cosas a su manera y de todo su corazón se convierte en un rebelde? Se convierte en un rebelde al mandato de Dios. ¿Aló? Amén. Así que yo lo quiero animar hoy, para que en este 2018 usted diga, Señor, yo quiero ministrar tu corazón, yo quiero alegrarte, y yo sé que a ti te agrada el hombre y la mujer obediente, y yo quiero ser obediente a tu mandato. Yo quiero vivir como tú dices que debo de vivir. Señor, ayúdame. ¿Aló? Amén. 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 Esa sería una muy buena petición. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora, miremoslo cómo dice, ya lo vimos en la vida de David. Ahora, miremoslo cómo lo dice en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Y no lo dice una, ni dos, ni tres, lo dice varias veces. En Juan capítulo 14, en el verso 21 lo dice, pero no vamos a leer ese, vamos a ir a primera carta de Juan. Primera carta de Juan. En el capítulo 3. Primera carta de Juan, en el capítulo 3. Y vamos a leer los versos 21 y 22. ¿Aló? ¿Cuántos quieren ser obedientes? Uy, pero bien poquitos, ¿no? Amén. Primera carta de Juan, capítulo 3. Nota lo que dice el verso 21. Dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidamos, la recibiremos de Él. ¿Cuánto les gusta ese verso hasta ahí? Dice cosas maravillosas, ¿verdad? Dice que todo lo que pidamos lo vamos a recibir. ¿Aló? ¿Le gusta o no le gusta? Amén. Nuestro corazón. Ah, bueno, déjame terminar. Entonces, nos gustan a veces las cosas buenas, ¿verdad? Las promesas, lo que Dios declara. Pero ¿y de qué de lo que a nosotros nos corresponde? Porque es que en la Biblia hay promesas, pero esas promesas dependen de algo que tú debes hacer. Amén. ¿Aló? Y no es que sea por obras, no. No es que sea por obras, no me malinterprete. Es por gracia, sí, pero tú tienes algo que hacer, porque si no lo haces, entonces tú te conviertes en el obstáculo para que esa gracia, para que ese favor de Dios llegue a tu vida. ¿Me estoy haciendo entender ahora sí? Nota lo que dice. Dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Aleluya. Y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él. Amén. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos. ¿Aló? Porque guardamos sus mandamientos. Porque vivimos una vida de obediencia a Dios. Y nosotros mismos no le damos autoridad al enemigo para que él interrumpa el favor de Dios. Amén. Lo que te quiero decir es esto. Cuando tú eres desobediente, tú le das autoridad al enemigo para que él destruya tu vida. Para que él coloque impedimentos, para que la gracia y el favor de Dios inunden tu vida. ¿Me estoy haciendo entender? Amén. Entonces, ¿a cuánto les gusta ser obedientes? Amén. Amén. Ahora, dice ahí, y hacemos las cosas que son, ¿qué? Agradables delante de Él. Amén. Hacemos lo que es agradable para Dios. Entonces note que no se trata de buenas intenciones. Se trata es de ser obediente. Amén. Y en la medida que yo soy obediente, entonces yo agrado el corazón del Padre. Y dijimos que ministrar es eso, agradar el corazón de Dios. Y le dije yo a ustedes, ¿cuántos de ustedes les gustaría que Dios mirara, pusiera sus ojos sobre usted e inmediatamente
se dibujara una sonrisa en su rostro. Y ustedes dijeron amén. Yo quiero agradar a Dios. Bueno, una de las maneras de ministrar el corazón de Dios es ser obediente. ¿Es usted obediente? ¿Soy yo obediente? ¿Sabe que yo tengo que hacer esta confesión? Y es que a mí me falta todavía corregir varias cosas en mi vida. Porque a veces cuando uno predica este tipo de cosas, la gente que lo está oyendo dice, uy, el pastor eso es... No, yo soy un hombre común y corriente. Tengo dificultades. Tengo momentos en que flaqueo. ¿Aló? Yo soy un hombre de carne y hueso. Así como lo es usted. Amén. Y así como usted necesita, yo también necesito. Así que cuando yo preparé esta enseñanza, el primero que me habló fue a Norman Gaviria. Amén. Fue a Norman Gaviria. Entonces necesitamos hacer correcciones y necesitamos empezar a vivir de la manera correcta para Dios. Pero ahora note lo que dice en el Salmo 119. Vaya allí, por favor. Salmo 119. ¿Cuántos saben que el Salmo 119 es el salmo más largo? Amén, amén. ¿Cierto? Y todo el salmo está hablando acerca de la palabra de Dios. Pero aquí en el Salmo 119, en la palabra de Dios están todas sus ordenanzas, ¿cierto? Está estipulada su voluntad. A través de la palabra de Dios es que Él se revela al hombre, porque Jesús es la palabra encarnada y Jesús dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. Amén. Así que el Salmo 119 es muy valioso, muy importante, y habla acerca de la sumisión a la palabra de Dios, porque estamos hablando de las dos cosas, de obediencia y de sumisión. Y cuando hablamos de sumisión hablamos de actitud. Y mira lo que dice en el verso 14, 119, 14. Dice, me he gozado, ¿dónde? En el camino de tus testimonios. ¿Cuántos se gozan en la palabra? Amén. Bien poquitos, por aquí como que ninguno. ¿Cuántos se gozan en la palabra de Dios? Amén. Miren, a veces nosotros somos rápidos para decir amén, ¿sí o no? Pero cuando hablamos de gozarnos en la palabra de Dios, hablamos de permanecer. Cuando a usted le gusta algo, cuando usted siente placer y deleite en algo, ¿a usted le gusta estar permanentemente ahí o no? Claro, Amén. ¿cierto que sí? Ahora, ustedes viene la pregunta, ¿cuántos de los que levantaron la mano diciendo yo me gozo en la palabra, pasaron tiempo esta semana en ella? Amén. Bueno, gloria a Dios, algunos amenes, otros como que no, ¿verdad? Entonces, miren que no podemos ser muy rápidos en decir cosas cuando la verdad es otra. Porque cuando yo digo, me gozo en el camino de tus mandamientos, estoy hablando de una actitud, pero también de una obediencia. ¡Aló! Amén. Dios santo, gloria al Señor. Amén, santo, aleluya. Dice allí, me he gozado en el camino de tus testimonios más que en toda riqueza. Verso 15, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tu palabra. Ahí está hablando de las dos cosas, de sumisión y de obediencia. ¿Aló? Amén. Amén. Ahora, muchos dicen que el Salmo 119 fue escrito por David, y estamos hablando de David. Amén. Ahora, otros dicen que fue escrito por Esdras. Pero, más de que quién fue el escritor, podemos decir quién la inspiró con certeza. Y es Dios, el Espíritu Santo. Amén. Así que lo que dice aquí viene del corazón del Padre. Y ese es el deseo del Padre en cada uno de nosotros. Que nos gocemos en sus mandamientos. Que nos gocemos obedeciéndole. Que nos gocemos viviendo una vida digna para Él. Ahora, permítame, yo aclaro lo siguiente. Porque si no lo aclaro, algunas personas pensarán algo distinto a lo que estoy queriendo decir. Vuelvo y reitero, no es por obras. Tú no eres salvo por obras.
Tú eres salvo por gracia. Amén. Pero yo estoy enfatizando que debemos vivir una vida agradable a Dios, porque queremos ministrar el corazón del Padre. Así que no estamos hablando de que vivamos de una manera correcta para obtener o merecer algo, no. Estoy hablando de que vivamos de una manera correcta porque ya todo lo tenemos en Cristo. Y así entonces podamos devolver y decirle, Señor, gracias. Amén. Confianza. ¿A cuántos les gusta ser agradecidos? Amén. ¿Amén? Entonces, ser obediente y sumiso es ser agradecido. Amén. 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 Es ser agradecido. Confiar. Aleluya. Oh, gloria al Rey. Amén. Amén. Segunda cosa a través de la cual podemos ministrar el corazón del Padre. Y yo espero que tú estés ahí pensando, meditando en qué áreas de mi vida tengo que hacer ciertas correcciones para este 2018. ¿Qué debo corregir? ¿Qué debo generar? Gracias. Amén. 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 Ahora, la segunda cosa que hacía David para ministrar el corazón del Padre es que él se mantenía en su presencia. Amén. Anhelaba la presencia de Dios. Amén. Anhelaba estar en la presencia de Dios. Creía en su fe. Amén. Y note lo que dice allí en primer libro de Crónicas. Vaya allí, primer libro de Crónicas. Y quiero explicarle algo. Primer libro de Crónicas, capítulo 15. Capítulo 15. Ahora, note que si usted se devuelve al capítulo 13, ahí hay un título que dice: David propone trasladar el arca, ¿a dónde? Jerusalén. A Jerusalén, ¿cierto? Él hizo un primer intento, ¿se acuerdan ustedes? Y no salió como muy bien. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Pero en el capítulo 15, él logra ya llevar y transportar el arca a Jerusalén. ¿Por qué? Porque David había logrado conquistar Jerusalén y había hecho de Jerusalén la capital de su reino. Pero el arca, note esto, el arca estaba en un lugar y el tabernáculo de Moisés estaba en otro lugar. O sea, el tabernáculo, ¿dónde debería estar el arca? Dentro del tabernáculo, pero no estaba así. Estaba el arca en un lado y el tabernáculo en otro. ¿Por qué? Porque ellos en una guerra habían perdido con los filisteos y los filisteos se habían apoderado del arca. ¿Se acuerdan de los hijos de Elí? Del sacerdote Elí, que fueron, llevaron el arca y murieron. Después el sacerdote Elí recibió la noticia, se fue para atrás, se desnucó y el arca quedó en manos de los filisteos. Los filisteos la tuvieron allá en sus ciudades, pero eso generó gran mortandad en ellos, así que ellos se deshacieron rapidito y la devolvieron otra vez para Israel. Pero cuando la devolvieron a Israel, llegó a un lugar, allá no hicieron lo que era correcto y también vino contra ellos cierto tipo de cosas. Luego la corrieron hacia otra casa y entonces en esa casa sí dijeron: no, espera un momentico, vamos a colocar un sacerdote que ministre ahí y no más. Pero esa casa fue bendecida porque estaban haciendo las cosas correctas. Amén. Pero ni Samuel ni Saúl en su reinado intentaron llevar el arca. ¿Pero qué representaba el arca? Representaba la presencia de Dios. Amén. Era desde el arca, cuando estaba en el tabernáculo, cuando Moisés entraba al tabernáculo, Moisés hablaba con Dios, cara a cara, dice la palabra, ¿cierto? Y Moisés hablaba y Dios le respondía desde en medio de los querubines, porque el arca es una caja llena de oro y arriba tiene un propiciatorio y encima del propiciatorio tiene unos querubines. Y desde en medio de los querubines hablaba Dios. O sea que en el antiguo pacto el arca representaba la presencia de Dios. Amén. Pero ¿sabe cuántos años estuvo lejos el arca del tabernáculo? 20 años. 20 años sin que el pueblo buscara la presencia de Dios. Tremendo. Ahora llega David y lo primero que él hace es: yo necesito estar en la presencia de Dios. Así que necesito trasladar. Préndeme el ventilador.
necesito trasladar el arca. Necesito colocarla cerca donde yo pueda estar en comunión con Él, donde yo pueda mantenerme en la presencia de Él. ¿Me estoy haciendo entender? Amén. Y mira lo que dice allí, capítulo 15, verso 1, dice: hizo David también casa para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios. Arregló un lugar para la presencia de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Hacia dónde voy? Y le levantó una tienda. Esto es lo que se conoce como el tabernáculo de David. Diferente al otro tabernáculo que estaba en Gabaón. ¿Me estoy haciendo entender? Diferente también al templo que construyó su hijo Salomón. Todo esto es diferente. David construyó una tienda cerca de su casa porque él quería mantenerse en la presencia de Dios. El rey Saúl ni se dio por entendido del arca. No buscó nunca trasladar, nunca buscar la presencia de Dios. Solo cuando lo necesitaba. Solo cuando tenía una circunstancia difícil, entonces ahí. Y es muy parecido a nosotros los cristianos, ¿saben? Que tenemos a Dios como el Dios bombero. ¿Aló? Solamente cuando tenemos dificultades, entonces ahí sí vamos a buscar la presencia de Dios. Pero David tenía un corazón distinto. David anhelaba siempre la presencia de Dios. Y sigue diciendo allí: y le levantó una tienda, verso 2. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por ¿quiénes? Porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan permanentemente. ¿Quiénes eran esos levitas? Eran hijos de Israel de una tribu, de la tribu de Leví. Pero la tribu de Leví fue escogida por Dios para que ellos ministraran las cosas de Dios. De ahí también era Aarón. Y Aarón, de la descendencia de Aarón, eran todos los sacerdotes. Así que la descendencia de Aarón y los levitas eran los que ministraban en la casa de Dios. Ahora tú y yo hemos sido hechos sacerdotes para ministrar la presencia de Dios. ¿Aló? Entonces tú y yo somos los que cargamos la presencia de Dios, porque eran los sacerdotes los que tenían que cargar el arca, los que transportaban la presencia de Dios. Yo te pregunto una cosa: ¿estás transportando la presencia de Dios? Otras personas ven en ti a Dios, ven en ti la gloria de Dios. Porque cuando nosotros ministramos la presencia de Dios, es porque agradamos el corazón del Padre y no tenemos apagado al Espíritu Santo, entristecido al Espíritu Santo. Nota lo que dice en Apocalipsis capítulo 1, hablando de esto, de que somos reyes y sacerdotes. Apocalipsis capítulo 1. Capítulo 1, versos 5 y 6 dice: ¿estamos ahí? Dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Amén. Yo digo amén a eso. Al que nos ama, amén. Sí, Él nos ama. Él nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Amén. Sí, ese es Él. Ahora nota lo que dice allí: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que Jesús nos ha hecho reyes y sacerdotes. Sacerdotes para que transportemos la gloria de Dios. Y sabe que en usted está la gloria de Dios. En usted reside el Espíritu de Dios. En usted reside la plenitud de la deidad de Dios. Pero nosotros tenemos que dejar que eso se refleje al mundo. Nosotros tenemos que estar anhelando la presencia de Dios. Mire, permítame hacerle esta pregunta. ¿Hace cuánto que usted no escucha la dirección de Dios en ciertas cosas? En cosas mínimas, en cosas muy pequeñas. ¿Hace cuánto usted no escucha la voz de Dios?
Y cuando le hablo de la voz de Dios, usted ya sabe, ya se lo he enseñado, no le estoy hablando de una voz audible, le estoy hablando de la voz interna del Espíritu Santo, le estoy hablando de ese flujo de pensamiento, le estoy hablando de cuando usted toma la palabra y la palabra se hace viva para usted, que Dios le está hablando, usted se da cuenta que Dios le está hablando a través de la palabra. ¿Hace cuánto no pasa eso? ¿Y sabe por qué? Muchos de ustedes pueden decir, no, hace mucho rato. ¿Sabe por qué? Porque hemos descuidado el estar y el buscar la presencia de Dios. Porque hemos sido desobedientes, no hemos sido sumisos a la palabra. Y porque todas esas cosas apagan al Espíritu Santo que está en ti. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 3, verso 16. Ve allí, 1 Corintios capítulo 3, verso 16. Capítulo 3, verso 16 dice: ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está ¿dónde? ¿En vosotros? Amén. El Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Dice ahí: ¿acaso no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Qué poderoso versículo. Eso es lo que somos tú y yo. Somos el templo de Dios. Amén. ¿Aló? Pero a veces nos comportamos de una manera terrible, Gloria a Dios. de una manera equivocada, Oh, bendito Dios. de una manera que no es la correcta. ¿Y sabe por qué? Porque no nos mantenemos en su presencia. Gloria a Dios. Ah, pero David anhelaba la presencia de Dios. Amén. Amén. Y él transportó el arca allí. Y usted puede leer la historia allí en el primer libro de Crónicas. Él colocó a todos los levitas, él colocó cantores, él colocó sacerdotes. Él hizo una gran estructura para poder alabar el nombre de Dios. Y él enseñó cómo se debería mantener, cómo deberíamos mantenernos en la presencia de Dios. Amén. Y yo quiero que hoy aprendamos esto es muy importante. Y que usted decida: Señor, yo voy a empezar a hacer esto, yo voy a empezar a mantenerme en tu presencia de esa manera en que esos sacerdotes lo hacían. Mira, vamos a mirarlo ahí en primer libro de Crónicas. Vaya allí a Crónicas. Primer libro de Crónicas. Discúlpeme que lo mueva de un lado para otro, pero pienso que eso es importante. ¿Aló? Amén. Vinimos a leer la palabra, amén. Amén. Aleluya. Siempre aleluya. Capítulo 16. Mire lo que hizo David. Dice, capítulo 16, verso 4, dice: puso delante del arca. Y ya dijimos que el arca representaba ¿qué? La presencia, ¿cierto? La presencia de Dios. Dice: puso delante del arca de Jehová ministros. ¿Qué es lo que significa la palabra ministro? Servidores, ¿cierto? ¿Y quiénes eran los servidores? Los levitas y los sacerdotes. Y en esta dispensación, ¿quiénes son esos levitas y sacerdotes? Somos tú y yo. Amén. Amén. Somos tú y yo. Entonces estamos delante de la presencia de Dios. Amén. Y note lo que hacían ellos. Tras el arca. Para que recordaran. Primera cosa, los sacerdotes y levitas recordaban. Luego decía: confesaran. Segunda cosa que hacían era confesar. Y tercera cosa, y alababan Amén. a Jehová. Amén. Aleluya. Oh, aleluya. Dios de Israel. Bendito el Rey. Ahora, empecemos a entender cómo así estas tres cosas. ¿Cómo así que recordar qué? ¿Cómo así que confesar qué? ¿Y cómo lo alabo? Y serían, si usted se lleva estas tres cosas y usted las aplica en el 2018, si de todo esto que he hablado usted se lleva estas tres cosas, para mí yo quedaría muy contento. Amén. Y que nos propusiéramos estar en la presencia de Dios de esta manera, como lo hacían ellos. Amén. Ahora, ¿cómo así que recordar? Mire lo que dice el verso 11, capítulo 16, verso 11. Perdón, verso 11.
Dice, buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro. ¿Cómo? Continuamente. Esa es la actitud que debemos tener a la hora de buscar a Dios. Debe ser continuo. No cada 8 días. No cada jueves o cada domingo, sino todos los días. Buscarlo. Amén. Verso 12 dice, acordaos. Entonces cuando habla de recordar, es acordarse de ¿qué? De las maravillas que ha hecho. Amén. De sus prodigios. Aleluya. Y de los juicios de su boca. Ahí hay dos cosas. Primero, recordamos cuando ministramos delante de Dios. Cuando usted quiere ministrar, buscar la presencia de Dios, usted tiene que recordar. ¿Y recordar qué? Lo que Dios ha hecho a su favor. Amén. A veces somos muy desagradecidos, Es ¿saben? bueno, aleluya. Somos tan desagradecidos. Oh, gloria. Y solamente vamos al Padre, solamente Señor, dame, y dame, y dame, y dame, y dame, y dame. Pero ¿qué decirle, Señor? Gracias, gracias, Amén, gracias amén. por todo lo que tú has hecho por mí, por todo lo que tú has hecho por mis hijos, por todo lo que tú has hecho por mi trabajo. Gracias, Señor, gracias, Señor. Eso habla de recordar, y eso agrada y ministra el corazón del Padre. Un hombre, una mujer agradecida, que reconoce lo que Dios hace por usted, por su vida. Oh, aleluya. Pero luego dice, al final, ahí en el verso 12 dice, acordaos de las maravillas que ha hecho y de sus prodigios y de sus juicios. Y cuando habla de los juicios de su boca, está hablando de su palabra. Así que no solamente recordamos lo que Él ha hecho, sino que recordamos lo que nos ha prometido. Señor, gracias por lo que has hecho, porque tú eres fiel, pero tú también eres misericordioso, y tu palabra dice que seguirás haciendo abundante y ricamente conmigo. Amén. Entonces recordar habla de ser agradecido, pero también habla de mirar hacia el futuro de la mano de Dios. Amén, amén. Mirar hacia el futuro de la mano de Dios. ¿Me estoy haciendo entender o no? Amén. Los noto como muy callados, como muy... Adormilados. Sí, estamos como adormecidos, Bendito Dios. pensando en la natilla y los buñuelos de las 12. Ahora, recordar, ya dijimos que es recordar. Pero luego decía, confesar. Y mira lo que dice el verso 14. Jehová, Él es nuestro Dios. Amén. Sus juicios están en toda la tierra. ¿Sabe? Cuando ministramos en la presencia de Dios, cuando estamos en la presencia de Dios, necesitamos magnificar su nombre. Amén. Decir, Dios, tú eres el Dios eterno, tú eres el Dios de toda consolación, tú eres mi dueño, tú eres mi propietario, tú eres el excelso, tú eres el magnífico. ¿Cómo te he de exaltar? ¿Cómo me he de olvidar de ti, Señor? Si tú eres todo para mí. Eso es confesar a Dios, confesarlo como el dueño de nuestra vida, exaltarlo por lo que Él es, alabarlo por lo que Él hace. Note entonces que cuando los sacerdotes estaban en la presencia de Dios, no eran esas tres palabritas ahí mediocres que a veces nosotros decimos cuando estamos orando. Cuando vamos a la presencia, Señor, gracias por el almuerzo, por los frijoles. ¿Somos así? A veces hacemos oraciones de esa manera. Pero note que los sacerdotes recordaban lo que Él es, recordaban lo que Él hizo, recordaban sus promesas. Cuando los sacerdotes estaban en la presencia de Dios, confesaban su magnificencia, lo exaltaban con sus palabras, lo reconocían como el Señor de sus... Ahora, ¿qué es eso de alabarlo? Oh, gracias, Dios. Hermanos, si nosotros pudiéramos tener, si en ese tiempo hubiesen videos de cómo se alababa a Dios en ese entonces. Hoy nosotros somos. Y eso hace, hasta tiemblan, bostezando. Hermano,
Si ustedes vieran, si hubiésemos visto a David alzar, Gloria a Dios. si hubiésemos visto a David alabar, hubiéramos visto lo cómo se alaba a Dios. Gracias, Dios. Tú ¿Sabe eres qué bueno. hubiéramos hecho nosotros? Uy, no, qué vergüenza estar haciendo eso. Esta gente, mire, él danzaba, él saltaba, él levantaba sus manos. ¿Sabe una cosa? A veces cuando estamos en la alabanza y la adoración, hay alguien que levanta un poquito la voz y dice, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y la gente le empieza. Bueno, Dios, tú eres bueno, papá. Gracias. Eso hace parte de la adoración y de la alabanza. Levantar nuestra voz, exaltarlo a Él, regocijarnos, cantar, saltar, gritar. Mucha gente cuando ahorita mi esposa hizo el trencito ahí. Bueno. Y eso en la casa de Dios, qué vergüenza. Eres bueno, Esto es Dios. un desorden Mayor completo, Rey, por Dios. gracias. Hermanos, necesitamos entender. Fíjense, a ver, yo entiendo que nuestra cultura aquí en Bogotá nos hace ser como un poquito más recatados, ¿no? Como más. Es nuestra cultura, ¿verdad? Pero me fascina cuando voy a Tierra Caliente. Y cuando voy a Tierra Caliente y voy y visito alguna iglesia y ellos empiezan a gozarse y a levantarse y hay tamboras y hay maracas y hay saxofón y hay trompetas. ¡Aló! Y la gente se deleita en ello. Amén. Gloria a Dios, eres bueno. Necesitamos empezar a despojarnos de esa cultura que nos tiene como maniatados ahí en el mismo pueste. No, libérese. Adore al Señor con toda libertad. No importa lo que el otro diga. Alabémosle a Él. Sí, es Dios. Ahora, cuando usted va a la presencia de Dios, usted tiene que alabarlo. Usted tiene que alabarlo. Amén. De eso se trata. No es solamente aquí en la iglesia. ¿Sabe que lo que hacemos aquí en la iglesia es el reflejo de lo que hacemos en la intimidad? Aló. Necesitamos gozarnos. Amén. Necesitamos gozarnos delante Sí, de es Él. Dios, es Dios. Ahora, recordemos esas tres cosas. Es Dios. Cuando usted va a la presencia de Dios, ¿qué hace? Recuerda. ¿Qué recuerda? Las maravillas de lo que Él ha hecho. Amén. ¿Cierto? ¿Qué recuerda? Sus promesas. Confiesa. ¿Qué confiesa? Su señorío, el señorío de Él sobre tu vida. Gracias. Amén. ¿Y qué hace? Lo alaba. Después de hacer todo eso, ¿qué más queda sino alabarle y gozarnos delante de su presencia? Amén. Y yo espero que esta enseñanza, usted tome esas tres cosas y diga, me comprometo a eso. Me comprometo a eso. A buscar su presencia de esa manera. ¡Aló! Amén. Y finalmente, la tercera cosa, cuando estamos hablando de ministrar el corazón del Padre, que hacía David, dice, yo coloqué que nuestro anhelo sean las cosas de Dios y Amén. no nuestros propios deseos. Amén. Y mire lo que hizo en el capítulo 29, ahí en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versos 2 y 3. Ahora, vamos a mirar, voy a leerlo, pero vamos a ver un solo contexto de lo que está escrito ahí. O sea, la palabra tiene un contexto, pero yo quiero ir más allá de ese contexto. Yo quiero ir más allá de ese contexto. Yo quiero de que tú involucres toda tu vida, y porque estamos diciendo de que debemos mantener nuestro anhelo por las cosas de Él y no por las nuestras, no por las propias. Mira lo que dice en el capítulo 29, leamos a partir del verso 2. Leamos desde el 1, dice, después dijo el rey David a toda la asamblea, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para un hombre, sino para Jehová Dios. Amén. Y note lo que dice a partir del verso 2, dice, con todas mis fuerzas yo he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro,
preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedra de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo, ¿qué cosa? Mi afecto, mi amor. ¿Dónde? En la casa de mi Dios. Yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Usted dirá, ay, pastor, ay, ya va a empezar el billete. No. Pero le dije que no seamos tan miopes. A veces somos tan miopes y nos centramos solamente en las cosas, en esas cosas. No, yo quiero ir un poquito más allá, porque eso es ¿qué? Eso es añadidura. Amén. Pero yo lo que quiero que usted vea es cómo el corazón de David estaba en las cosas de Dios. David era riquísimo. David era riquísimo, pero su mirada no estaba puesta en las cosas materiales. Su mirada, ¿dónde estaba? En la casa de Dios, en las cosas de Dios, en las cosas espirituales, en cómo agradar a Dios, en cómo servir a Dios. Y yo lo que deseo es que usted entienda que cuando usted tiene un corazón así, ministra el corazón de Dios. Y cuando usted ministra el corazón de Dios, entonces sus anhelos, sus deseos particulares, Él los concede. ¿Me estoy diciendo entender? Ahora yo quiero animarlo para que usted diga, Señor, ¿yo cómo puedo servirte en tu casa? Mi afecto, mi especial afecto está en tu casa. Amén. Mi especial afecto está en tu casa. Sí, amén. Yo quiero servirte. Amén. Y cuando hablo de casa no estoy hablando de estas 4 paredes. Templo sagrado. Estoy hablando de cada persona. Aleluya. Amén. Porque si usted y yo somos el templo. Amén. Entonces, ¿cómo puedo yo adorarte? Actuando a favor, haciendo algo. ¿Sabe por qué digo eso? Porque muchos de nosotros, Dios nos ha dado dones, nos ha dado talentos, Dios le ha hecho llamados. Gracias, amén. Pero vea, estamos así. Muy bien apoltronados. Gloria a Dios. Muy bien sentados. Bendito Rey. Muy bien acomodados. Gracias. Y no estamos haciendo nada por Dios. No estamos haciendo nada para. ¿Aló? Amén. No estamos haciendo nada para Dios. Gloria al Rey. Porque Es verdad. necesitamos colocar eso que Dios mismo nos ha dado. Y Amén. sabe que nos lo ha dado no para nuestro propio beneficio, sino para que cuando tú fluyas en Él, entonces los demás sean bendecidos. Amén. Testimonio Amén. fiel y verdadero. Aleluya. Los demás sean bendecidos. Amén. Entonces ministrar el corazón del Padre también involucra movilizarnos para hacer algo a favor de su casa. ¿Y quién es la casa? Diga, ese soy yo. Soy yo. Entonces, cuando todos están, mire qué bonito, cuando estuvimos el día viernes 22, yo me deleité mucho viendo a la gente servir, pararse, yo quiero hacer esto, venga, le servimos allí, movamos una silla. Yo dije, gloria a Dios, así es, que todos estemos haciendo, que todos estemos ahí involucrados en el servicio. Amén. Aló. Amén. Bueno, no los noto como muy convencidos. Bueno, Rey. Dios es bueno. Amén. Amén. Tiempo. Ahora, note lo que dice Hebreos. Hebreos, capítulo 6. Ahora miremoslo en el nuevo pacto. Hebreos, capítulo 6. En el capítulo 6, verso 10. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, porque Dios no es que Justo. injusto. ¿Para qué? Olvidar. Para olvidar. Esa obra. Yo podría decir para olvidar vuestro servicio. Note lo que dice, para olvidar vuestra obra y qué más. El trabajo de amor. Es que hay que hacerlo con amor. ¿Se acuerdan de sumisión y de obediencia? Hay que hacerlo con eso. Dice allí, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis hecho. ¿Hacia quién? Hacia su nombre. ¿Cómo?
habiendo que servido ¿a quiénes? Y sirviéndonos aún. Aleluya. Me fascina eso. Porque dice aquí que tú demuestras amor hacia el nombre de Jesús. Es decir, ministras a Dios cuando tú sirves a los santos. ¿Y cuántos santos hay aquí? Amén. Uy, pero bien poquitos, por allá atrás no hay ninguno. ¿Qué? ¿Cuántos santos hay aquí? Amén. Entonces, lo que está diciendo Dios aquí es que cuando tú vienes a la iglesia o cuando tú vas y le sirves a algún hermano que sabes que está en necesidad, que está en dificultad, tú estás ministrando el nombre del Padre. Tú estás ministrando el corazón del Padre. ¿Aló? Pero note que dice que eso no es de mes en cuando, ni de cuando en mes, sino que dice sirviéndolo de manera permanente. Porque dice allí en la parte final, sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. O sea que no debemos vivir de la renta del pasado. No debemos vivir de los ahorros. No, es que alguien me dijo en una oportunidad que lo invité a ser parte de un ministerio. Y yo, no, pastor, eso era en otro tiempo, hermano. No, yo ya estoy, no, ya no. Yo estoy para otras cosas, pastor. Sí, bueno, Dios le bendice entonces. No. Sirviéndoles aún. Amén. Eso es constante. Eso es permanente. ¿Aló? Hasta que cuando Él rompa los cielos y diga, vengan pueblo mío. Entonces ahora sí, eso ya es. Ya pasó, ya quedó atrás. Ahora entro a otra etapa, entro a otro tiempo. Y yo quiero animarlo con esto para que usted deje de vivir ahí sentadito. Amén. Se acabaron los amenes. ¿Qué hay que hacer? Gloria a Dios. Entonces, ¿qué haremos? Amén, ¿Qué hay que amén. hacer? ¿Sabe una cosa? A veces no sabemos qué hacer, ¿cierto? Pero yo le digo una cosa, mire. Usted puede hacer lo siguiente. Usted puede preguntarle a Dios, al Espíritu Santo, Señor, ¿tú qué quieres que yo haga? Antes de preguntarme a mí, pastor, ¿qué quiere que yo haga? No, yo soy un hombre y quizás le pueda decir, no sé ni qué ponerlo a hacer, hermano. Pero si usted le pregunta a Dios, Dios le va a decir qué es lo que usted tiene que hacer. Amén. Y usted lo va a empezar. ¿Aló? Aleluya. Pero se trata de nosotros, queridos. Amén. Se trata de decir, ya no más, ya no quiero estar más ahí, apoltronado, cómodo, que otros me sirvan viendo que otros sí hacen algo y yo aquí, con todos estos dones y estos talentos y estas capacidades que tengo. Quizás han abandonado su ministerio, los animo. Digan, no, yo no me puedo dejar abatir, yo tengo que seguir adelante, yo tengo que levantarme de esta circunstancia, yo necesito servir a mi Padre. Amén. Porque te recuerdo una cosa, tú no le sirves aquí a un hombre, tú le sirves aquí es al Dios vivo. Amén. Porque este hombre mañana se va y esto sigue. Tiene que seguir, porque esto no es de un hombre. Amén. Esto es de Dios. Amén. La obra es de Dios. Y cuando tú sirves, le sirves es a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Cierra tus